¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Les recuerdo nuestros nuevos horarios. Domingos 11 de la mañana y 8 de la noche y lunes 8 de la noche. Son 3 emisiones semanales de Análisis Situacional. Hoy nos acompaña José González, socio director de GCG Advisor. Es una boutique de banca de inversión especializada en finanzas corporativas con presencia en Venezuela, Colombia, Perú y Panamá. José González también es economista, sociólogo, periodista, analista internacional, gran amigo, muy inteligente. Vamos a tener una conversación realmente interesante hoy. ¿Cómo estás, José? Muy bien, Oscar. Encantado de estar nuevamente en el programa. Un placer siempre. Honor y privilegio. Kamala Harris habla de capitalismo inclusivo. Gustavo Petro habla de un capitalismo democrático. García Linera asomó el concepto de capitalismo andino amazónico. Nancy Pelosi recientemente advirtió sobre las fallas del capitalismo. Otros hablan de poscapitalismo. En Davos se habló de nuevo contrato social. Capitalismo con rostro humano también hemos escuchado. Realmente, ¿hacia dónde va el capitalismo que no tiene rostro humano ni corazón? Que está guiado por emociones diferentes. Yo creo que en lo que acabas de plantear, Oscar, hay que recordar también lo que planteó Bush, hijo, que hablaba de un capitalismo compasivo, de lo que hablaba Alan García en su primer gobierno en los 80s como un capitalismo con rostro humano, de lo que se habla como un capitalismo popular y lo que hablamos en algún momento dado en Venezuela durante la administración del presidente Chávez, una democratización del capital. Creo que esta discusión que planteas y que se plantea a nivel global y regional, más aún de cara a una nueva forma de capitalismo, que es el capitalismo comunista o el comunismo capitalista chino, a partir de las reformas de Deng, como reacción a los eventos de Tiananmen, de la plaza Tiananmen y las protestas de los jóvenes universitarios en China, es similar a la discusión que tuvimos sobre el socialismo realmente existente, previo y posterior a la caída del muro de Berlín. Creo que estamos enfrentando las realidades del capitalismo realmente existente, que es un capitalismo producto de la industrialización inglesa del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que se consolida con la propuesta norteamericana de un capitalismo consumista articulado alrededor de las propuestas de Milton Friedman, desde la Universidad de Chicago, y que fueran hechas propias por Reagan y Thatcher, en donde Reagan decía que el gobierno no es la solución, sino el problema, y donde Thatcher señalaba que la sociedad no existe. Ese capitalismo individualista, consumista, que está generando de muchas maneras alienación, abuso de fármacos, problemas en términos de calentamiento global, y en medio de una pandemia en donde se han subrayado las precariedades sociales de naciones y estados en economías emergentes y desarrolladas, donde se subraya la inequidad en la distribución del ingreso y la riqueza, quienes más afectados por la pandemia son a quienes más necesitamos, pero menos ganan, en donde se subraya la necesidad de la solidaridad. Es un capitalismo que finalmente está siendo analizado, cuestionado, replanteado de cara a qué tipo de futuro queremos tener una vez que pase lo peor de la pandemia. Pero no es el fin del capitalismo. Estamos no es en el inicio de un nuevo ciclo, ¿será? Mira, cuando en la elección, José Luis Reyes, que es un profesor de historia en CUNY, aquí en Nueva York, dice que la elección de Pedro Castillo en el Perú no se trata de un nuevo gobierno, sino de un nuevo ciclo político. Y podemos decir lo mismo de la elección de Biden. Sí. Donald Trump no es el principio de un nuevo ciclo político, es el fin del viejo ciclo político. El ciclo político que empieza con Reagan termina con Trump, de la misma manera que el ciclo político norteamericano
y la influencia del hegemón global tiene efectos globales, que empieza con Franklin Delano Roosevelt, termina con Carter, que fue un presidente con muy buenas intenciones, pero con una muy mala administración. Y creo que este nuevo ciclo político, en medio de una plaga que no termina de irse, vamos a tener que aprender a vivir con ella para siempre, está replanteando la forma en que nos hemos gobernado, en que hemos planteado el debate, el ejercicio político, producto de legados del siglo XIX y de la Guerra Fría del siglo XX. De ahí que lo que plantea el presidente Biden en lo que se llama su nueva doctrina de realismo pragmático, que ha dado una evidencia muy clara en el retiro de Afganistán, que en este nuevo ciclo político el debate no es ideológico, sino es doctrinario. ¿En qué consiste ese debate? ¿Cuáles son durante la Guerra líneas? Fría, durante la Guerra Fría el debate era ideológico: capitalismo contra comunismo, libertad contra dictadura. Y lo que plantea Biden ya no es que el debate es ideológico, que sino el buen gobierno, la buena gobernanza pasa por ser muy pragmático y proveerle bienestar a la gente, en lo que se llama además la época de la postmodernidad o la metamodernidad, donde los criterios son distintos. Y lo que plantea Biden de cara a la relación de Occidente con China, no solo los Estados Unidos, porque lo que está haciendo Biden es sumando voluntades occidentales con la Unión Europea y el Quad, es decir, la suma de India, Japón, Australia y los Estados Unidos, en lo que él plantea como una discusión entre la democracia y el autoritarismo, similar a lo que pasó con la guerra espacial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en los 60. Y él dice, esta es una discusión entre lo democrático y lo autoritario, y que lo autoritario no necesariamente funciona mejor que lo democrático, pero plantea de cara a China una cooperación competitiva. Es decir, aquí hay tensiones, hay fricciones, pero no debería haber conflictos armados como los que se plantearon durante la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Es una guerra comercial. Es lo que llama Fareed Zakaria, el analista internacional de CNN, que viene de las canteras de Foreign Affairs, uno de los pensadores públicos más importantes en los Estados Unidos. Él dice que no hay una guerra fría renovada con China, sino hay una paz fría, porque a pesar de las tensiones con Trump y con la administración Biden, que pueden ser más tensas y más duras que las que planteaba Trump, el comercio internacional entre China y los Estados Unidos no ha hecho más que subir en los 2 últimos años. Claro. En el debate sobre lo que se llama en inglés reshoring, que retornen las industrias que se fueron a China a los Estados Unidos, solo podrían retornar, Oscar, el 25% de las industrias que se fueran. Todas industrias claves, estratégicas, importantes, y en algunos casos básicas. Pero es imposible que retorne el 100% de esa industria ida. El mundo cambió para siempre. Y China necesita tanto Occidente como Occidente a China. Sin el consumo de Occidente, que sigue siendo el más alto del mundo, China no puede acceder al progreso y al desarrollo que ha generado en las últimas 3-4 décadas. Y sin el supply, sin la oferta de bienes chinos, no existimos en los Estados Unidos, no funcionamos, no hay forma. Entonces, en esta nueva realidad yo creo que hay que resetearse y no tratar de entender el futuro en base a un pasado que ya no existe y ha sido superado. Y el propio Fukuyama, que en su paper fundamental sobre el fin de la historia del nuevo hombre, plantea la ideología de los neoconservadores que justifica la invasión en Afganistán y en Irak, que acaba de terminar después de 20 años, y Fukuyama se plantea él a sí mismo, ya no como un neoconservador, es distinto de hablar de neoliberales, son dos ramas distintas del conservadurismo, como un socialdemócrata renovado. Y yo creo que hay una búsqueda, como un liberal tradicional, un liberal clásico. Tony Judt es el que se reclamaba como socialdemócrata luego de haber sido socialista durante la segunda mitad del siglo XX. Tony Judt fue el teórico del socialismo europeo más importante en su generación. Y lo que plantean es un liberalismo clásico que se parece mucho a la socialdemocracia, que es básicamente la escuela que funda Rousseau, en donde plantea que la libertad es fundamental, pero es una libertad que tiene que ser entendida con responsabilidad y con solidaridad. José,
Mira, vamos a ir a una pausa comercial. ¿Crees entonces, como conclusión, que estamos en presencia del fin de las ideologías? Como las conocíamos. Pero me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Vale, perfecto. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con José González, economista, sociólogo, periodista, analista internacional. Le preguntaba a José González sobre si estamos al final de las ideologías. Y las ideologías no están desapareciendo, sino que están siendo subrayadas. En esto lo que Obama llamaba el tribalismo político y lo que Fukuyama llama, valga la redundancia, el son y la cacofonía, la política de las identidades. ¿Sí? Recuerda, Oscar, que sin ideología no hay doctrina, sin Exacto. doctrina no hay política, sin política no hay estrategia, no hay táctica. Es decir, el ejercicio político sin ideología es un ejercicio vacío. La gestión de gobierno, ¿dónde queda ahí la gestión? Exactamente, o sea, yo creo que es el fin de gestionar el gobierno en base a ideologías. Okay. Las ideologías son abstracciones, son entelequias. Y ya estamos viviendo lo que los franceses llaman la postmodernidad, la metamodernidad. Si la modernidad fue el paso del 19 al 20, la búsqueda de las soluciones a lo humano en la ciencia, después de haber buscado en la era victoriana su solución en base a la fe y en los milenios anteriores, la posmodernidad fue la introducción de la cultura en el milieu, en la búsqueda de las verdades existenciales fundamentales humanas. Y esa posmodernidad ya ha sido superada por lo que se llama la metamodernidad. Y la metamodernidad lo que incorpora, a través de una serie de intelectuales franceses, es el individualismo llevado a los extremos en virtud de la comunicación, las redes sociales. ¿Sí? Las sociedades se están fragmentando hasta el individuo, que en el fondo es la continuidad del Renacimiento florentino, o sea, el humanismo liberado de la imposición de la hermenéutica de la fe y de la imposición de la Iglesia en su momento dado. Eso que lleva a que la gente busque el bienestar. Y los gobiernos, la gestión de gobierno, como lo mencionas, no puede ignorar ese bienestar. Y no se puede generar bienestar en base a ideologías, porque eso nos lleva a lo que decían los americanos en Vietnam, que para salvar a la villa había que destruir la villa. ¿Cuál será el rol entonces de las ideologías? Las ideologías marcan el principio, el norte. Sí, recordemos que todo el mundo tiene valores, ¿sí? Okay. No todo el mundo tiene principios. Y las ideologías mandan el norte. Yo soy socialdemócrata, soy capitalista, soy socialista, soy comunista, okay, claro. Como la discusión que hay en el género, pero la doctrina organiza esa ideología. Y lo que está planteando Biden, correctamente además, es que esta es una discusión doctrinaria, además que no tiene por qué llevarnos a que nos enviemos bombas nucleares de lado y lado, que era la propuesta ideológica entelequial, si esa palabra existe, ¿sí? En donde hablábamos de entelequias y no de seres humanos, en donde lo que se plantea hoy día, lo fundamental es generar bienestar a la gente. Tolerancia. De hecho, las demandas de la gente están concentradas en la búsqueda de bienestar. Más que casas políticas o casas ideológicas, la gente anda buscando causas, banderas. Y la inclusión, Oscar. O sea, si quieres ver lo que es una elección a futuro, basta ver la elección de la Asamblea Constituyente chilena, ¿sí? Exacto. Que se parece mucho a la última elección del Parlamento Europeo de hace 3 o 4 años, en donde las realidades son otras. Ya no es derechas contra izquierdas, conservadores contra liberales necesariamente, sino que incluye verdes, feministas, LGTBQIs, o sea, las identidades llevadas son las nuevas fronteras de los derechos humanos, ¿sí? Que los activistas de derechos humanos latinoamericanos de los 80s, en donde el derecho humano era tan obvio, es decir, dictaduras torturando a inocentes por cuestiones ideológicas,
hoy día, cuando se acaban las dictaduras y empezamos a generar democracias en América Latina, se hace más compleja la definición y la lucha por esos derechos humanos, independientemente de los derechos humanos Ahora, fundamentales. hay consenso en la necesidad de un Estado fuerte, vigoroso, que resuelva las contradicciones. Eficiente, y recordemos que lo que Biden no es un socialista, independientemente de los epítetos del trumpismo norteamericano, es un laborista, y él lo dice en su primer mensaje en el Congreso norteamericano, donde dice: los muchachos de Wall Street no construyeron la economía norteamericana, fue la clase media, y la clase media la construyeron los sindicatos. Okay. Biden es un laborista clásico, como los laboristas ingleses. Recordemos que la izquierda inglesa no es socialista, es laborista, y es la discusión entre los clásicos y los neoclásicos y los laboristas, entre Keynes y la escuela austriaca, y lo que planteaba Smith, ¿sí? Volvemos a un debate que va a lo fundamental. Y Biden es lo que se llama un neoprogresista, el nuevo progresismo, y el progresismo no es ideológico, es pragmático. El progresismo lo que plantea, mire, y si es que así, el Estado... si es así, ¿dónde quedan las nuevas contradicciones? Si ya la contradicción no es la contradicción fundamental ya no es entre socialismo y capitalismo en el sentido clásico, ¿cuáles son las nuevas contradicciones, los nuevos opuestos en esta nueva etapa? El capitalismo, hoy día empezamos a reconocer que es en el segundo volumen de Piketty, después de escribir El capitalismo en el siglo XXI, que es el debate metodológico, cuantitativo sobre la mala distribución de la riqueza y del ingreso generada por el capitalismo. Escribe un libro en donde indaga en las raíces ideológicas del capitalismo. Y el capitalismo, por ser un ismo, es tan ideológico como el socialismo, ¿sí? Y lo que se está desnudando es esa naturaleza ideológica del capitalismo, que ha generado una distribución del ingreso en donde los coeficientes de Gini norteamericanos se parecen a un país del tercer mundo. El 10% de la población acumula el 60% de la riqueza en el país. Y eso, en las heridas post-pandemia, es insostenible. Y de cara a eso, lo que se está planteando en este nuevo progresismo es que el progresismo originario de principios del siglo XX, en lo que se llamó la era dorada, el Gilded Age norteamericano, fue instaurado, propuesto, establecido por presidentes republicanos, no demócratas, y lo consolida FDR en su New Deal, que sí fue una administración demócrata y que busca elevar Johnson en su New Society. Yo creo que esa discusión vuelve, en donde el nuevo progresismo señala que el Estado tiene un rol fundamental como árbitro entre los intereses sociales, privados y públicos. Más aún de cara a una pandemia que el sector privado no puede solucionar ni resolver, en donde el mercado no sirve si no hay un árbitro que proteja a los que menos tienen de una plaga en donde los que más tienen parecieran estar blindados. Ahora, ese nuevo Estado exige un nuevo liderazgo, una nueva dirigencia, nuevas élites, como queramos, ¿no? ¿Dónde están? Porque, por ejemplo, en América Latina, las oligarquías, las burguesías, las clases dirigentes son muy atrasadas, muy conservadoras, muy egoístas. Pero por favor me respondes cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con José González, economista, sociólogo, periodista, analista internacional, gran amigo. Te preguntaba, José, sobre el rol del Estado, y quienes están destinados o quienes tienen el rol de conducir, de dirigir el Estado, las élites, las vanguardias, las dirigencias, el liderazgo. Y sabemos que en América Latina nuestras élites están muy atrasadas, son muy conservadoras, muy egoístas. Hay países donde carecen hasta de sensibilidad social en buena medida. ¿Qué nos puedes decir acerca de esa contradicción? Nos ha pasado mucho en América Latina, y no solo las élites
sino su contraparte en la izquierda, Oscar, que son las vanguardias, ¿sí? Cuando Pedro Castillo insurge como candidato y hoy día como presidente, le resulta muy difícil entender a las élites y a las vanguardias peruanas que Castillo representa una nueva forma de hacer política, ¿sí? Es la periferia vis a vis el centro, que ya lo habíamos visto con Trump, en cierto sentido, con el Brexit, o con el referéndum sobre la paz en Colombia, en donde las periferias empiezan a rebelar porque están comunicadas, como nunca en la historia, en la medida que las redes, la telefonía celular ha generado incorporaciones. Y Castillo no es un socialista como lo entendemos en Venezuela, es un radical, en el marco de una tradición radical peruana, y es conservador, ¿sí? Profundamente conservador. ¿Cómo es? Descríbeme. Es radical. En Perú lo que marca la historia contemporánea en el Perú, también unas tesis del profesor Renique, es la guerra con Chile y la ocupación chilena del Perú. Manuel González Prada genera uno de los intelectuales peruanos una vertiente radical, y esa vertiente radical nunca se desvanece y pasa por distintas evoluciones. Castillo es parte de esa tendencia radical peruana, que no necesariamente es ideológica, que no necesariamente es socialista, que demanda un cambio. No necesariamente es revolucionario, pero podría serlo, porque además el Perú ha tenido procesos radicales muy singulares, muy distintos a los del Cono Sur, muy distintos a los colombianos, muy distintos a los centroamericanos. Y Castillo se ubica en esa vertiente radical, y es muy conservador, es pro familia, es pro vida, con una base evangélica importante. Las regiones del interior de nuestros países son muy conservadores en términos personales, morales, sociales, Oscar, y eso había que incorporarlo, y la ideología socialista en muchos casos fracasa porque trata de imponer una perspectiva teórica, ideológica a conceptos de vida. Yo creo que el futuro se parece más, curiosamente, a las realidades europeas, en donde el estado del bienestar, el welfare state, tiene un sentido, porque además los europeos tienen una conciencia histórica muy clara de lo que generó y de las consecuencias de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Hoy día los países escandinavos son prácticamente todos, Oscar, socialistas, pero de este nuevo socialismo, de esta nueva izquierda europea que busca el bienestar. Ya la discusión en Noruega, que cada vez consume menos petróleo, no es solo si no deberíamos consumir menos petróleo nosotros, sino si deberíamos dejar de exportar petróleo por el calentamiento global, por lo que el petróleo genera, ¿sí? Es una mentalidad además que es verde, es feminista, es LGTBQI, o sea, es igualitaria, y en donde si uno quiere ser capitalista puede ser todo lo capitalista que quiera, pero sin que ese capitalismo domine las dinámicas sociales. Pero hay un estado vigilante, por supuesto, estado atento. Es un estado árbitro, no controlador. Es como, uno no entiende un partido de fútbol profesional sin un arbitraje. Sin un arbitraje eso es una caimanera, ¿sí? Es una pichanguita, como decimos en el Perú, es todos contra todos, ¿sí? Y el Estado no tiene por qué ser controlador, sino un árbitro, pero un árbitro justo y razonable, en donde se respeten las reglas del juego. España es uno de los países más fascinantes en términos políticos por las luchas ideológicas y políticas que son intensas y rudas, pero que no afectan la vida de los españoles, o que la sociedad en sus funciones básicas no funcione. Los ingleses siempre han sido campeones en ese sentido. Las sesiones del Parlamento inglés son fascinantes porque parece un circo, pero creo que los ingleses entienden muy bien que la política es un circo. Ahora, ese circo no tiene por qué generar una conmoción social que haga que el Estado sea ingobernable y que genere revoluciones que terminan siendo negativas, independientemente de que sus resultados en el largo plazo sean positivos. Y ahí que los Estados Unidos nunca haya tenido una revolución, porque es un país que se reforma. Antes de caer en un estado revolucionario, se reforma, es flexible, se adecúa. Y en esa adecuación genera bienestar y sigue siendo una sociedad que tiene una importancia a nivel global. De ahí que lo que está pasando con Biden, Harris, con lo que se llama el caucus del nuevo progresismo en el Congreso norteamericano sea importante, no porque seamos estadounidenses centristas, sino porque muchas de las doctrinas adoptadas en América Latina por las élites
vienen de este país y lo que no terminan de entender es que esos paradigmas están siendo no solo cuestionados, sino profundamente reformados en este país. También hay una crisis de los partidos políticos, una crisis de representatividad, en buena parte ocasionada por la crisis ideológica, pero a la vez hay un auge, un fortalecimiento de los movimientos sociales, de los movimientos de ciudadanos, de la ciudadanía, del ejercicio de la ciudadanía, potenciado por las redes. ¿Cuál es el papel que pueden jugar en este nuevo ciclo, a partir de estos cambios, los movimientos sociales, los movimientos de ciudadanos? Me respondes cuando regresemos de los comerciales, José. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Conversamos con José González, economista, periodista, sociólogo, analista internacional. Le preguntaba, en medio de este contexto de cambios profundos, que retan a las ideologías a renovarse, también en paralelo hay un auge de los movimientos sociales, de la participación ciudadana, potenciada por las redes. ¿Cómo explicar esto? ¿Qué futuro tienen? ¿Qué papel tienen los movimientos sociales? Durante la época de los .coms, el Media Lab de MIT, que es probablemente quien diseñó muchas de las dinámicas o que pensó muchas de las dinámicas que hoy día ya estamos viviendo, decía Negroponte, el fundador del Media Lab, que cuando llegáramos a niveles de incorporación del Internet en más del 50-60% de la población global, íbamos a ver lo que él llamaba Alien Intelligence, inteligencia extraña. Y yo le preguntaba, profesor Negroponte, ¿a qué se refiere con alien? ¿Como marcianos? No, me decía, sino que la comunicación y la conexión va a generar que tengamos cluster thinking, o sea, que creamos pensamiento en clusters, en grupos, vía Internet. Hoy día los movimientos sociales que se llaman leaderless movements, los movimientos sin líderes, que los hemos visto en Hong Kong, en París, en Santiago, en Lima, en los Estados Unidos, tanto de derecha como izquierda, funcionan a través de WhatsApp. ¿Sí? Sí. WhatsApp se ha convertido en un instrumento de comunicación y de organización impresionante. Y eso está articulando estos movimientos sociales que mencionas, Oscar, que habiendo sido descartados hace algunos años, hoy día son fundamentales. ¿Recuerdas que en el 2008, luego de la crisis hipotecaria y la indignación con el sector financiero norteamericano, se creó un movimiento espontáneo que se llamaba el movimiento del 1%? Ese movimiento que aparentemente desaparece, reaparece con una nueva clase política. En Estados Unidos, el nuevo caucus progresista en la Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados norteamericana, que tenía inicialmente 4 miembros mujeres, lo que se llamaba el Squad, el escuadrón, liderado implícitamente por Alexandria Ocasio-Cortez, una muchacha puertorriqueña norteamericana del Bronx, que había sido subestimada. Hoy día ese quad progresista que pasó de 4 diputados a 20 y tiene 90 afiliados, el 44% de la representación democrática en la Cámara de Representantes, es una fuerza política con la cual el presidente tiene que lidiar, porque depende de esos votos para muchas de sus políticas sociales y de gasto público, y este progresista tiene su propia agenda política, entre las cuales incluyen Cuba y Venezuela, y la eliminación de las sanciones, particularmente en el caso venezolano. Sucedió lo mismo con los indignados españoles del 2008, que terminan llevando a Unidas Podemos a las Cortes españolas, a la Asamblea Legislativa Española, al gobierno, exacto. O sea, pero eso empieza con un movimiento de indignados. Pero parecen ciclos, etapas, que se inician y culminan, Generan nuevas. No hay como un sentido de desarrollo, un sentido de fortalecimiento, de cohesión, de creación de consenso, quizás porque las mismas redes atomizan, ¿no? Después de la peste negra del siglo XIV y el colapso del orden feudal,
y la necesidad que tienen los señores feudales de darle la tierra a los siervos, a los que sobrevivieron. El 70% de la población murió en Europa, no había fuerza de trabajo servil y tienen que compartir la renta, el retorno de la tierra y ya no sencillamente otorgarle protección a los siervos. Eso genera lo que se llama el capitalismo agrario, que genera el capitalismo industrial, que genera el capitalismo financiero que está colapsando. Ahora, del siglo XIII al siglo XXI, estamos hablando de 800 años. Los partidos políticos, como los conocemos, ¿en qué año se fundió Acción Democrática? Oscar, que fue un norte 80 para años. todos los... Sí, claro, son 80 años nada más, ¿sí? Pero la evolución de un movimiento estudiantil venezolano a un partido que fue el norte en términos de ejercicio político de socialdemocracia en América Latina, nadie puede negar eso. Tomaron décadas y lo que estamos viendo es el principio y por eso hay que ver en Europa, los escandinavos, al Parlamento Europeo, los verdes alemanes que eran 4 locos, hace 20 años hoy son una fuerza de la naturaleza, política, organizada, y los partidos que defiendan los derechos de las mujeres y de los LGTBQIs, ¿sí? El matrimonio igualitario, son las causas contemporáneas que se empiezan a organizar y se empiezan a plantear como las nuevas fuerzas políticas y que nadie puede ignorar, y además porque la política siempre es generacional. Tú y yo ya estamos entrando a lo que se llama, ya somos adultos mayores. ¿Cuál es el futuro de los partidos políticos? Ya no podrán comportarse, funcionar como los conocemos hasta ahora. Correcto, tienen que ser menos ideológicos, más doctrinarios. ¿Cómo gestionar los distintos sectores de la sociedad? ¿Cómo generar bienestar, además, en un Porque contexto? ya no pueden ser partidos clasistas ni policlasistas. No, y cada vez más feministas y cada vez más LGTBQ. Las nuevas generaciones no toleran la discriminación desde ninguna perspectiva. Más globalistas, pero un globalismo mejor entendido. Más reformistas en términos de cargas fiscales. Quienes más tienen que pagar más. El individualismo no funciona. Más comunitarios en el sentido de la propiedad, más medioambientalistas. Quiero que regresemos a la doctrina Biden, al nuevo ciclo político que vive Estados Unidos. Pero con respecto a América Latina, se habla del fin del intervencionismo militar, del intervencionismo descarado. Eso es cierto. Y eso significa también el fin de la doctrina Monroe. Lo dijo Biden ayer en su intervención en Naciones Unidas, que generó mucha expectativa por lo de Afganistán, por el retiro de Afganistán. Y él habló de que viene una nueva era de diplomacia, de activismo diplomático norteamericano, de vigorosa diplomacia. Pero son las guerras, no sé, esa intervención militar no está siendo sustituida por las guerras de quinta generación, donde ya no se bombardea, sino se establecen cercos, sanciones, bloqueos económicos. Lo que él plantea básicamente, él dice, cuando retira las tropas de Afganistán, él dice, es un absurdo defender los derechos humanos de las niñas afganistanas a punta de balazos. O sea, y tiene sentido lo que dice, ¿no? Es decir, ¿cómo así que alguien me justifica? Ahora, y si tenemos que invadir Afganistán porque hay que proteger a las niñas afganas, bueno, entonces tenemos que invadir Yemen y tenemos que invadir Libia y tenemos que... O sea, ¿en qué momento nos detenemos? Y él dice otra cosa, no podemos delegar en el 1% de la población norteamericana, que son los uniformados, la protección de los intereses de todos los norteamericanos, ¿sí? Y él dice, este es un ciclo en donde la diplomacia es más importante que el conflicto, y ya plantea que incluso quiere retirar tropas en Corea, quiere retirar tropas en Alemania, es decir, ya no, las dinámicas del siglo XX no tienen sentido en el siglo XXI, tenemos que llegar a consensos. Independientemente de que las relaciones sean tensas y rudas, no tienen por qué ser tan conflictivas, de ahí que su primera reunión presencial es con Putin en Ginebra, y le plantea a Putin una agenda mínima. Mira, yo sé que en estas guerras de cuarta, quinta generación nos vamos a agredir, pero que la agresión no pase de estas reglas. Y Putin lo entiende muy bien. Y sale de la reunión y dice, Biden es alguien con quien podemos negociar. Hay quien argumenta que hay una continuidad entre la administración Trump y la administración Biden. Sí, claro, es una continuidad de lo que se llama el milieu, lo que los franceses hablan como el ethos. Los Estados Unidos, después de 20 años de guerras interminables y eternas, vuelve a concentrarse en el bienestar de sus propios ciudadanos. Y eso es muy parecido a lo que hizo Franklin Delano Roosevelt. Recuerda, Oscar,
que los Estados Unidos han sido un imperio reluctant, se dice en inglés, un imperio que no quería ser imperio, que fue forzado a ser imperio por el ataque a Pearl Harbor, por Vietnam, por circunstancias que nunca manejaron y que terminaron manejando muy bien. Yo creo que entran de nuevo en una noción de que hay que concentrarse en el bienestar norteamericano y en las buenas relaciones con los vecinos, y eso pasa porque la doctrina Monroe ya no tiene más vida. Ahora, ¿por qué tenemos tanto tumulto en América Latina? Porque nos han dejado solos y no sabemos funcionar solos. Y yo creo que tenemos iniciativas. Hablando de esa soledad, vamos a hablar ahora de Venezuela. Temas como la deuda externa, que hay que renegociarla, atenderla, y los activos que pueden ser embargados o que están siendo sometidos a arbitraje externo. Pero cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con José González, economista, sociólogo, analista internacional, periodista. Quería preguntarte, José, sobre Venezuela. El tema de la deuda externa. ¿Cómo gestionar ese problema? En un contexto de sanciones, bloqueos financieros y económicos. Mira, las sanciones del 2017 coinciden con un momento en el que ya el pago de Venezuela de sus obligaciones externas, tanto de las soberanas, las de la República Bolivariana de Venezuela, como las de PDVSA, eran insostenibles. Ahora, suceden en un momento tan preciso que de alguna forma le hacen ganar tiempo al gobierno venezolano, en términos que no había una declaración formal de moratoria de deuda en Venezuela, ni por parte de la República Bolivariana, ni de PDVSA, ni por parte de sus acreedores. Porque las sanciones de segundo nivel, que solo se han aplicado en Irán y Venezuela, en Rusia no llegan a aplicarse, ¿sí? Hay una amenaza, pero nunca llegan a aplicarse, impiden que Venezuela, posibilitan que Venezuela pague, pero pueden hacer que ignore esas obligaciones formalmente e impiden que los acreedores sean activos en el cobro, ¿sí? Y eso hace que se genere una zona muy gris, además en una expectativa de corto plazo la administración Trump de que podría solucionar el problema con sanciones. Acaba de salir un artículo en Foreign Affairs muy largo sobre la inutilidad, ineficiencia de las sanciones norteamericanas y su abuso, y una reconsideración de las mismas dentro de la administración Biden. En Estados Unidos siempre se dice que aplicar sanciones es mucho más fácil que retirarlas. Los funcionarios de la administración Biden dicen ellos mismos que entre ellos no hay visionarios, son tecnócratas eficientes y efectivos con una agenda social muy en línea con el presidente. Ellos mismos se definen como bureaucratic night fighters, se dice en inglés. Sí, ¿podemos esperar una flexibilización de las sanciones a corto plazo? A eso voy. Hay una intención, una vocación de levantar esas sanciones porque reconocen que no tienen funcionalidad alguna, y creo que hay que entenderlas en el marco del retiro de Afganistán. Sí, por primera vez la Unión Europea y los Estados Unidos están en la misma página apoyando a Noruega y a México en las negociaciones en México. ¿Por qué? Porque básicamente la posición norteamericana de la administración en Washington, no necesariamente todas sus partes movibles ni del legislativo, es que si hay acuerdos políticos mínimos tendientes a la elección del 21 de noviembre, la vocación y la intención de la administración, reflejada en una carta hecha pública de la OFAC a Cristalex en el proceso que se está llevando de Cristalex en función de la subasta de las acciones de PDV Holdings, que sueña de Citgo Holdings, que sueña de Citgo Petroleum, de que la situación, lo dice la funcionaria de la OFAC muy cándidamente, podría cambiar en la primera mitad del próximo año. Yo creo que hay una intención política desde la administración Biden y sus funcionarios de levantar las sanciones o aliviarlas, las de segundo nivel, no las de primer nivel. Las sanciones individuales no van a cambiar tan pronto como el próximo año, siempre y cuando los acuerdos de México sean mínimos y hay una participación en la elección del 21N
y que la Unión Europea certifique que la elección ha sido transparente. Si esas condiciones se cumplen, podríamos estar el próximo año, Oscar, ante una situación en que la reestructuración de la deuda venezolana podría ser una posibilidad. De hecho, O sea, hay que prepararse, el gobierno debería estarse preparando para una inminente renegociación de la deuda. El mercado de deuda, tú sabes que es nuestra práctica profesional constante desde que trabajamos para la República Bolivariana de Venezuela en la emisión del bono del 2007 de PDVSA y la parte bursátil de las adquisiciones de la CanTV y la EDC. Hay una percepción en el mercado de que la reestructuración viene el próximo año. Y eso creo que lo tiene muy claro la administración del presidente Maduro, que para reinsertarse en el comercio internacional, en los circuitos financieros internacionales, primero hay que tener acuerdos políticos mínimos y hay un consenso que esta cuarta ronda de negociaciones va a ser efectiva, eficiente, si no perfecta. El siguiente paso es reestructurar la deuda, porque sin reestructuración de la deuda no hay discusión con el Fondo Monetario Internacional. Sin discusión con el Fondo Monetario Internacional no hay apoyo multilateral para estabilización de la balanza de pagos en Venezuela, que es el origen de la hiperinflación que vive el país. Y en esa reestructuración debería ser el caso, como ha sido las últimas reestructuraciones en Argentina y en Ecuador, es el fondo quien determina lo que se llama la sostenibilidad en el pago de la deuda en adelante, que determina la reestructuración de la deuda de cara de la República y PDVSA como cuasi república de cara a sus acreedores privados. Esas deberían ser las dinámicas que posibilitarían que Venezuela se reincorpore a las finanzas internacionales y que posibilitarían que los Estados Unidos levanten las sanciones. Eso significa también cancelar la estrategia de poder dual también. Sin duda, es que la estrategia de poder dual ya no le sirve a nadie. Ya no funciona. Y es absolutamente disfuncional. Y ha trascendido en la prensa norteamericana que la administración Biden, y de nuevo hay que entenderlo en el contexto de Afganistán. Afganistán tiene unas implicancias importantísimas, no porque Afganistán y Venezuela tengan una relación directa, sino porque el gobierno americano es el mismo, los países son distintos, y ese gobierno está dando señales muy claras de que está tomando decisiones pragmáticas y de que se está desvinculando de ciertos conflictos, porque los conflictos internos son muy grandes y necesitan atención inmediata, y a la administración Biden le interesa que se resuelva el problema venezolano. ¿Implicaría esto un diálogo, la posibilidad de un diálogo directo entre Estados Unidos y Venezuela, tomando en cuenta que el conflicto es más geopolítico? Cuando el presidente Maduro lo propone es porque sabe leer las señales, y Biden lo niega. Ayer en su intervención en Naciones Unidas habló sobre Venezuela, pero esos son mensajes políticos, no son determinantes ya, porque ya no existe la administración Trump. Y el gobierno dual, recordemos que los Estados Unidos y la Unión Europea le dieron un año más a Guaidó, y ese año se vence en la primera semana del próximo año. Y no queda claro qué va a pasar después del 5 o 9 de enero con esa administración dual. Y todo va a depender de los resultados de la elección del 21N y de que se certifiquen que ha sido una elección justa y razonable. En función de eso, además ha sido un indicador muy claro, eso es lo que te decía, que lo ha publicado la prensa especializada en Washington, que la impaciencia de la administración Biden con Guaidó es muy grande, y que le están pidiendo resultados, porque de lo contrario van a lidiar directamente, como se dice en inglés, con los poderes que son, que es lo que va a pasar con los talibanes eventualmente en Afganistán. Si son quienes gobiernan, no los pueden seguir ignorando, y eso es el realismo político de Kissinger cuando generó la visita de Nixon a China y la paz en Vietnam. Exacto. Y recordemos que independientemente de los problemas de El Salvador con Bukele o de Nicaragua con Ortega, El Salvador y Nicaragua han recibido los derechos de sobregiro del Fondo Monetario Internacional. La única razón por la cual Venezuela no recibe esos derechos de sobregiro, ni los paquetes especiales por la COVID, es porque los países miembros del fondo no se ponen de acuerdo de quién es el gobierno. Entonces no hay mayoría. Ahora, eso es muy conveniente para el fondo, porque sencillamente no gira los fondos y los mantiene hasta que tenga un nivel de certeza en lo que va a suceder o no en Venezuela.
Bueno, Esos acuerdos políticos mínimos son base para que Venezuela encuentre una salida a sus problemas financieros. Además, van a definir lo que va a pasar con los activos que están en proceso de embargo y subasta afuera, incluyendo los activos fundamentales que son sitio en los Estados Unidos y monómeros en Colombia, que está intervenido por las super compañías de Colombia, por lo que la propia super señala como un descalce en la caja de la compañía y un mal manejo en la facturación de la misma. ¿Ah? Bueno, José, muchísimas gracias por este análisis situacional. Siempre extraordinario conversar contigo. Encantado, un placer siempre. Bueno, te espero en un próximo análisis situacional y estamos pendientes. Encantado. Perfecto. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación. Hasta pronto.